Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de Cortocircuito. Gracias por ser parte de esta pequeña pero gran comunidad. Soy el pastor Lemuel y hoy daremos inicio a este tema, el cual ustedes han visto de que el pastorado no se hereda, o en otra palabra, el nepotismo. Así que puede ser incómodo para algunos, un dolor de cabeza para ciertas organizaciones, pero bueno, es parte de este programa en el cual quiero que empecemos a analizar, empecemos a ver lo que está pasando ahora en nuestras iglesias, que es de preocuparse, porque a final de cuentas la igre o la iglesia no nos pertenece, la iglesia es del Señor. Sin embargo, vamos a enfocarnos y vamos a hablar de este tema. Cuando hablamos de la palabra nepotismo, podríamos decir que se define como dar preferencia de una manera desmedida a familiares. En este caso estamos hablando de hijos principalmente, para esas concesiones o esos puestos de trabajo, esos lugares públicos. Y en la iglesia, hermanos, ya sea desde el liderazgo, ya sea por favoritismo, por posición, porque apoyan o porque son de nuestra sangre, porque son nuestros familiares, hasta les dejan al pastorado. Empiezan con un liderazgo, cargos diríamos, en nuestro caso, superintendente o de presidentes, y después hasta ponerlos en lugares del pastorado. Y la realidad es que muchos se asombran o se asombrarán y se sorprenderán al saber que el nepotismo existe en todo tipo de iglesias. Y pensaremos que solo se da en el caso de algunas, como en el caso de Hillsong, ¿no? En esas tipos de iglesias o mega iglesias. Pero la realidad es que se va dando tanto en iglesias de esta índole como en iglesias independientes, sin ningún tipo de cobertura y sin ningún tipo le podríamos llamar, de un magisterio, de un concilio, de unos líderes nacionales, y quieren vivir de esa manera, ¿no? Como alguien le podría llamar del llanero solitario. Ahora, siendo sincero, esto se da en todas, tanto en las iglesias grandes, independientes, como en grandes concilios, o incluso también en pequeñas iglesias. Y como esto lo hemos dicho, esto incluso grandes pastores famosos de renombre dejan a sus hijos. Ahí podemos ver Casa de Dios como Cash Luna, que ahí va empezando a dejar su ministerio, su legado a su hijo, Cashito, como ahí le podrían llamar. Entonces, esto sucede dejándole estos pastores a sus hijos, a sus familiares, entregándoles todo el control de la iglesia, cuando la iglesia, vuelvo a repetirlo, no es de ellos. Estos les dejan su propiedad, que podríamos decir el templo, lo hacen propiedad de ellos, y la tesorería general por lo regular lo toma un familiar, lo toma alguien cercano, nada ajeno a la congregación, que esto debería ser lo mejor. ¿Y por qué no? O alguien que sea un contador y que pueda dar unas cuentas claras a la congregación. Pero cuando hablamos de un nepotismo, cuando hablamos de todo este tipo de situaciones que heredan el pastorado en esas iglesias que son ajenas a ese gobierno eclesiástico, al final de cuentas lo podemos ver que lo hacen para el beneficio propio, para seguir teniendo el control, o como esas iglesias que quieren seguir andando, como lo dije hace unos instantes, como el llanero solitario, para no rendir cuentas. Aunque hay ciertas denominaciones si tienen su tesorería general y ponen a alguien ajeno de la familia, que es lo que sería lo mejor para todos, poco a poco se van filtrando y poco a poco empiezan a meter a la familia, lamentablemente. Pero bueno, la realidad es que esto no se habla mucho de este problema, pero se ha dado desde hace muchos años, no solamente dentro de las iglesias protestantes. Y aunque nuestros amigos de la iglesia de Roma no les gusta o no quieran aceptar, claro que hay muchos claros ejemplos de nepotismo también dentro de su imperio romano. Con frecuencia algunos papas colocaron a sus familiares en posiciones de poder. Por ejemplo, el Papa Clemente V en su pontificado en el año 1305 al 1314, el Papa Clemente VI en el año 1342 al 1352, diríamos que llegó a su punto culminante dos de las peores características del papado aviñonés. El Papa Pablo III
en el año 1534-1549, que hizo de sus familiares cardenales. Y, en fin, como diría en el libro Historia del Cristianismo de Justo L. González, en esta obra completa, 2009, tomo 1, lo que hacían los papas lo imitaban los obispos y los arzobispos. Y bueno, tristemente, cuando esto es muy común en la política, lamentablemente esta práctica se ha visto también dentro de lo eclesiástico. Algo debemos entender, y es que solo aquellas posesiones personales, estamos hablando de la familia, una casa independiente de la congregación, un vehículo, las finanzas, eso es lo único que ellos pueden heredar, porque eso sí les compete, pero la iglesia no. El pastorado, el llamado, no se hereda, pues esto es de Cristo. Él llama, Él establece. Aunque estos términos no les gusten a muchos, muchos están tomando el lugar que no les corresponde. Son usurpadores. Se hacen pasar por pastores, o como ahora lo podemos llamar, profetas o apóstoles, y lo único que están haciendo es abusar de la grey, es estar violentándoles, haciendo fraudes, y esto es por la ignorancia, o metiéndoles incluso temor. Ahora, el ministerio proviene de Dios, eso es algo que es claro. Él es el que llama, Él escoge, y no es por herencia de los padres. Algo es verdad, que si al final, dentro de la voluntad y misericordia de Dios, de su soberanía, su voluntad es que esos hijos de pastor sean llamados o son llamados, ¿quién dice que tiene que ser en la iglesia que su padre ha pastoreado? ¿Por qué no se van al monte, diríamos, por ahí, ¿no? Allá a la sierra o a una comunidad? ¿Por qué no empezar desde cero? O tal vez en una iglesia ya establecida, pero trabajarle, echarle ganas, sin necesidad de estar en la iglesia que su padre pastoreó. Si es parte de una organización o denominación, desde abajo, que pique piedra. Dicen por ahí que trabaje. Si Dios lo llamó, Él le respaldará. Se verán sus frutos. Y si al final de todo quedara en esa iglesia donde su padre pastoreó, que siempre sea bajo la voluntad de Dios, pero que se vea un trabajo, que se vea un desarrollo, que se vea su llamado, que se vea sus frutos de que ha sido llamado. El asunto aquí es que la iglesia no es un negocio, no es nuestra iglesia. Quien provee los pastores y establece todo esto es Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección incluso de los ancianos y de la misma iglesia. La iglesia, la grey, y obviamente bajo la dirección del Espíritu Santo, es la que establece y debería establecer los pastores, ¿no? Ahora, para los primeros cristianos era importante que el Espíritu Santo les guiara en cada selección, ya que con esto se evitarían errores en el nombramiento de personas que guiaran a su pueblo a través de la historia, para que este nombramiento de personas no fueran capaces, que este nombramiento de personas asumieran responsabilidades determinantes para la iglesia naciente, ¿no? Entonces, Jeremías, por ejemplo, capítulo 3, versículo 15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. No está hablando de una carisma que caiga bien. En 1 Timoteo dice, capítulo 3, versículo 1, palabra fiel: si alguno anhela un obispado, buena obra desea. No es malo anhelar un obispado, un pastorado, siempre y cuando sea guiado por el Espíritu Santo y llamado por el Espíritu de Dios. Si un hijo de pastor anhela, es tan legítimo y posible como cualquier otro de la congregación. Si alguien de la iglesia lo anhela y desea ese llamado, ese pastorado, tiene sus características. Pues es válido, pero tiene sus características. Tito capítulo 2, versículo 2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Estas características, más pasajes lo pueden ver, por ejemplo, en Tito 1:5, Timoteo 5:17, Santiago 5:14, Primera de Pedro 5:1, Primera de Pedro 5:5. A ver, la palabra pastor, anciano, presbítero, obispo, en los pasajes que se pueden ver, se puede referir al mismo oficio, al pastorado. Y estas son las características. Por ejemplo, el pasaje más claro es Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Y dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no un recién convertido, no un nuevecito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. En ninguna parte de todo este pasaje menciona que tiene que ser el hijo del pastor o que tenga ese carisma que muchos piensan que debe de tener. A todo esto, si mi hijo no quiere ser pastor, que no sea pastor. Si mi hijo o mi hija no quieren trabajar, diríamos, dentro de la congregación en un liderazgo o en un cargo, que no lo hagan. De donde pueda ser, si quiere ser doctor, que sea doctor, si quiere ser enfermero, que sea enfermero o enfermera, si quiere ser licenciado, abogado, que lo sea. No tiene que ser pastor o pastora, como dirían por ahí. Pueden ayudar en un área. Esto es bueno, pero no los forcemos o no los impongamos o no utilicemos nuestra posición para ponerlos en un lugar privilegiado. Que crezcan, que trabajen, que ellos maduren, donde estén, que sean de bendición. Al final, la iglesia es del Señor. Él pone, Él quita, Él establece, Él llama, no nosotros. Esto es un cortocircuito para muchos, pero al final de cuentas es necesario que lo atendamos. Así que alguien me diría, ¿y tú qué? ¿Cómo eres pastor? Bueno, el Señor me llamó. Yo no quería ser pastor, pero el Señor nos llamó al pastorado. Nunca estamos en un lugar privilegiado. Siempre hemos trabajado de cero, hemos picado piedra y el Señor nos ha recompensado, el Señor nos ha ayudado y seguiremos trabajando de esa manera. Así que Dios me los bendiga, sigamos adelante y nos vemos en el próximo episodio de Corto Circuito. Hasta luego.